Bien, antes de comenzar, gracias señora presidenta, quería saludar a los invitados que hoy nos acompañan en la tribuna, al mundo de la estiba, compañeros, compañeras, señores. Un segundo, señoría. Un segundo. Ruego a las personas que ocupan las tribunas que no pueden hacer ninguna manifestación. Muchas gracias. Continúe, señor Torné. Y también iba a saludar a la señora Báñez, que era la única representante del Gobierno que acompañaba al señor de la Serna, pero desgraciadamente me parece que marcha. Señor ministro, aquí estamos finalmente, debatiendo en el Congreso un decreto que para nosotros es salvaje, que puede hacer estallar un sector estratégico en nuestro país, sin acuerdo social, con tretas de última hora, para lograr un acuerdo parlamentario que seguramente también se le pueda escapar. Nos preocupa enormemente su irresponsabilidad y su manera de entender el mundo laboral, irrumpiendo de mala manera para imponer decretos al servicio de los de siempre. Por eso vamos a exigir desde ya responsabilidades políticas. Ayer vimos cómo trataban de lograr apoyos parlamentarios cambiando cromos. Que si te apruebo unos presupuestos en el País Vasco, si tú me apruebas el decreto de la estiba y a saber qué más ha ido ofreciendo por ahí. Le dijeron que bajara a la arena para negociar, algunos, y recogió fango, al trasladar a la esfera noble de la política los principios de la plaza del mercado. Poco propicia para tratar unos asuntos de los que dependen la vida de miles de trabajadores y trabajadoras y la dignidad de ellos. Con razón, algunos, nosotros, mantenemos que ustedes representan lo peor de la vieja política. Y no solo eso. Se dejan caer a última hora en una reunión técnica entre patronal y sindicatos del sector, acompañados por las compañeros y compañeras de la prensa, sabiendo que si los representantes sindicales que no estaban presentes, a los que, por cierto, no habían avisado, no iban a lograr nada. Solo buscaban la foto para cumplir con la condición naranja. ¿Saben cómo me dicen que se conoce este decreto de la estiba? Como el decreto de la palmada. Palmada, entre las gentes que trabajan en los puertos, quiere decir lo que en el lenguaje coloquial se conoce como la cosa se pone chunga. Ustedes nos traen un decreto que supone una palmada en la cara de los estibadores y estibadoras, de los sindicatos, de las empresas, del resto de grupos parlamentarios y casi diría yo, también, por lo que se ve, hasta su propio Gobierno, si finalmente esta Cámara se atreve a rechazarlo. No entendemos por qué van más allá de lo sentenciado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No lo entendemos. No entendemos por qué en un país que todavía soporta alrededor del 20% de paro y una precariedad insoportable, quieren ustedes abrir la puerta a los despidos y al deterioro del empleo en nuestros puertos. Por ellos pasan el 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones de España, un 20% del Producto Interior Bruto. No entendemos qué interés puede haber cuando además no tienen apoyo social y tanto les está costando el parlamentario para sacar esto adelante. Señor de la Serna, ha querido ser muy astuto, más astuto que nadie, utilizando tretas de taberna, aprovechando un viaje oficial en el que los suyos y sus aliados, sorpresa, no se apuntan, con los diputados enfermos y hasta con las emergencias familiares para ganar esto, sea como sea. Pues me gustaría informarle desde ya que aquí estamos, todos y todas los diputados de Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, de Esquerra Republicana y de Compromís. Teresa, Marta y Pam están aterrizando. Gracias, Teresa, Pam y Marta. Como le decía, señor ministro, a su actitud de tahúr se le suma la de irresponsable. Usted, señor ministro, y el señor Gómez Pomar
nos están exponiendo una pérdida de 50 millones diarios. Esto es lo que señala el propio informe que, a nuestro entender, ha inspirado el decreto, elaborado por PricewaterhouseCoopers y que fue encargado por la plataforma de inversores de puertos españoles, los auténticos ganadores si finalmente sale adelante este decreto. No entendemos todo esto. O sí. Les sugiero, señorías, que lean con detenimiento el decreto y comprueben cómo finalmente lo que anida en él es un ofrecimiento a los grupos financieros y especuladores internacionales, máximos accionistas y propietarios de las terminales en todos los puertos españoles, aquellos que eufemísticamente llamamos inversores. La posibilidad de deshacerse de sus trabajadores a cuenta de los fondos públicos, de los de todos, dinero de todos, de precarizar el empleo y las condiciones de trabajo y, como acostumbran, legislando para los que más tienen a costa del resto. Les sugiero, señorías, que den un repaso a las notas biográficas que en el Ministerio de Fomento tiene colgadas en su página web. Verán allí como el señor Gómez Pomar, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y presidente de NAIRE, fue director del Centro de Innovación del Sector Público de PricewaterhouseCoopers, antes de ser también presidente de Renfe. Comprobarán como José Manuel Vargas, presidente de AENA, que ya sabemos lo que pasa en AENA también, y el propio ministro Luis de Guindos han trabajado también para esta consultora. ¿Casualidad o trama? En el 2013, siendo el señor Gómez Pomar presidente de Renfe, se pagaron 2.286.000 euros a PricewaterhouseCoopers por la adaptación, así decía el título, de los sistemas económicos financieros de Renfe Operadora al nuevo modelo societario. El modo de operar nos resulta ligeramente familiar. En la estiba le llaman trincar. Nosotros le diremos sujetar fuerte las puertas giratorias. Aquel proyecto debió salir igual de bien que la fusión de Bankia y las cajas gallegas, o que los sobres de los Óscar, porque la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia multó con 65 millones de euros a Renfe por limitar la competencia en el transporte ferroviario de mercancías. Pero lo más curioso, yo diría casi de traca, del caso es que el señor Pomar, entre el 2005 y el 2012, fue director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Precisamente FEDEA era la que denunciaba la falta de competencia de Renfe en mercancías. Qué casualidad. ¿Y quiénes son los patronos de FEDEA? Nos preguntamos, ¿no? ¿Quiénes son? Abertis, Fundación ACS, BBVA, La Caixa, Iberdrola, Banco Popular, Bankia, Banco de Sabadell, Telefónica, Repsol, Fundación Ramón Areces, Banco de Santander y aún podemos continuar. ¿Casualidad o trama? Usted, señor ministro, si sigue al dictado de esta gente a la hora de reformar la estiba, enfrentándose a sindicatos, sociedad y parlamento, es que es bien, me sabe mal decirlo, un incendiario o un irresponsable. Señor ministro, quizá le cueste entenderlo, pero los conflictos laborales en democracia no es conveniente resolverlos por decretazo. Mientras su antecesora, detrás mío, que tenía mayoría absoluta en esta Cámara, tuvo la sensatez de no imponer un Real Decreto Ley sin el acuerdo previo de las partes. Ahora viene usted y nos presenta este decreto con muchos avisos, sí, muchos avisos, pero pocas negociaciones. Ni siquiera tiene el apoyo de parte de sus habituales aliados en el Congreso. Sabemos que se escuda en la multa, lo hemos escuchado también, que hoy alcanza los 23 millones. Y que su decreto cumple todos los requisitos, cierto, que propone la Unión Europea, sí, pero yo añadiría también los que propone JP Morgan. Ustedes esperan que nos creamos que la reforma que quieren imponer beneficiará a la ciudadanía de España. Y nosotros, como siempre, nos preguntamos, ¿a qué España? ¿A la del 1% o a la del 99%? Ustedes nos hablan de que han estado 2 años negociando y nosotros le pedimos las actas y las agendas para que nos demuestre cuántas reuniones han mantenido sobre el tema y si han transmitido las propuestas sindicales a la comisaria europea, señora Bulc. Nuestro grupo le exige que desactive este decreto y que se siente a negociar de verdad,
tal y como le piden las partes desde hace tiempo, con convicción y no para hacer el paripé como ayer. No le pase la carga a su compañera, que por cierto ha marchado, señora Báñez, y asuma su responsabilidad directamente. Y ahora, señor Mariano Rajoy, ahora me dirijo a usted, esté donde esté, nos emplasma o aquí. El interés por ser capataces de la oligarquía está poniendo en juego la economía de este país. No es nuevo, claro, ya le conocemos bien. Este conflicto supone la enésima vuelta de tuerca de su modo de gobernar. El sector de la estiba reconoce, y nosotros también, que su regulación es mejorable, pero no están dispuestos, y aquí también cuentan con nuestro apoyo del Grupo Confederal Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, a que los salarios de este país sean los culpables siempre de todos los males. La gente sabe que los denominados fondos buitres buscan romper la fuerza que tienen las trabajadoras, su unidad, su organización. Necesitan desregular, reducir salarios, trocear para vender y especular. Destrozan nuestro tejido productivo a mayor gloria de las enormes ganancias que siempre son para cuatro. Intentan enfrentar a los trabajadores contra trabajadores, pero en esta ocasión no les saldrá bien. No se nos escapa que detrás de la estiba intentarán otras desregulaciones. La función pública, maestras, médicas, enfermeras, trabajadoras sociales, policías. O en ventas a precio de saldo de empresas públicas como Renfe, Adif, AENA, Correos y tantas otras, sobre las que ya están desembarcando grandes accionistas y especuladores a los que ustedes ponen la alfombra roja, como los de sus amigos, las de los Óscar. Hemos así de preguntarnos una vez más, ¿por qué hacen esto? ¿Casualidad o trama? Precisamente ustedes cargan con saña contra sectores que son parte del legado de la lucha sindical y democrática de nuestro país. Precisamente con quienes impiden que los salarios caigan aún más en la miseria. Miseria a la que nos quieren llevar la oligarquía, que ustedes representan fielmente, sí, en este Parlamento con decretos como este. Señor Rajoy, después de que quizá pase hoy a la historia parlamentaria de este país por no validar un Real Decreto Ley por primera vez en décadas, tiene dos opciones. Escuchen, tienen dos opciones. O hacer dimitir al señor de la Serna o al señor Gómez Pomar. Pero alguien, al más alto nivel, ha de asumir las responsabilidades políticas de este desaguisado, de este decreto salvaje. Haga lo que considere, señor Rajoy, pero desactívelo. Vuelve a este hemiciclo con un Real Decreto Ley que acate la sentencia europea. Sí, acate la sentencia europea. Todos estamos de acuerdo. Que acate la sentencia europea, pero que recoja fielmente lo que acuerden los interlocutores sociales. El Grupo Confederal Unidos Podemos está al lado de la economía productiva y de la estiba. Está al lado de los empleos dignos y decentes. Está del lado de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Y por eso, señor ministro de la Serna, votaremos en contra del Real Decreto Ley. Muchas gracias.